No se escucha. Hola. Bien, primero que nada, buen día a todos. Mi nombre es Sebastián Cardelo. Yo trabajo en la empresa ACP Ingeniería en Sistemas. Somos una empresa de Mendoza, Argentina, que se dedica a soluciones informáticas con GeneXus. Y hemos venido a darle esta humilde charla sobre visión crítica en aplicaciones web, basado en nuestra experiencia en aplicaciones de estilo gubernamentales, de características de misión crítica. Y bueno, es una charla donde el objetivo no es que de repente les explique cómo hacer una página que sea resistente y con características de misión crítica, sino exponerle distintas prácticas y con las dificultades que nos encontramos y cómo lo fuimos resolviendo en el desarrollo de estas páginas. La agenda la he dividido en lo que es una parte de introducción que explico ciertos conceptos de misión crítica para aclarar el panorama a lo que nos estamos refiriendo. Una parte de relevamiento y planificación que va a ser muy concisa, muy sencilla, de aquellos errores que son típicos a la hora de hacer desarrollos web de característica crítica. Una parte de GeneXus, que es por ahí la más importante y la más jugosa, para la gente de índole técnica le va a venir, creo, bastante bien. Y después de tecnología vamos a hablar de tuning y de cómo analizar la aplicación y verificar su funcionamiento. Bueno, misión crítica es un concepto que no es básicamente de sistemas, sino que viene heredado de lo que son las ciencias de la administración. Y se puede definir entre más o menos, haciendo un merge con los conceptos de sistema, en el conjunto de las operaciones esenciales para que una organización cumpla su operación, su meta diariamente. ¿Por qué diariamente? Las aplicaciones de misión crítica en general no son aplicaciones que se corren en batch, porque aquellas pueden llegar a ser controlables, sino aquellas que son variables, que tienen muchos usuarios, que se acceden en forma aleatoria. Entonces, estas son las características que tienen las aplicaciones críticas, sobre todo en web, donde la apertura que tenemos gracias a la Internet puede ser importante. Algunas de las características yo he seleccionado 5, pero a ustedes seguramente se pueden ocurrir muchas más, son que tienen que tener estas aplicaciones de disponibilidad. En primer medida, tiene que estar el tiempo que el usuario requiera necesario para su funcionamiento. Por ahí uno piensa en disponibilidad y piensa en todo el tiempo, no. El tiempo que la aplicación requiera para que el usuario la necesite para su funcionamiento. Lo que es la parte de tiempo de respuesta, que se explica a sí mismo, la aplicación tiene que devolver la petición en el tiempo adecuado para que sea usable. La capacidad operativa, y que es que la aplicación tiene que soportar, o tiene que estar prevista para soportar picos de trabajo, porque no siempre el trabajo es de tipo estable, sino que puede presentar variabilidad, y generalmente toda aplicación tiene momentos de pico de trabajo, y la aplicación tiene que tener capacidad para soportarlo. Una parte de consistencia que es esencial en toda aplicación, pero en la parte, en misión crítica es mucho más esencial, porque son muchos los clics que se realizan en una página web, entonces una inconsistencia de datos genera muchos errores, o sea que tiene que ser consistente en cualquier operación. Y la usabilidad, que es la parte más por ahí compleja en dar en una página web, que sea una página cómoda, que sea una página productiva, que el usuario pueda utilizarlo y lograr beneficios y velocidad de operación. Les cuento un poco de nuestro caso para que vean de dónde proviene esta charla, que es el sistema MESAS, el sistema de expedientes y de piezas administrativas del gobierno de Mendoza de la República Argentina. Es un sistema que está realizado actualmente con GeneXus 8 en Java, actualmente está migrándose a GeneXus 9, ya está lista, estamos esperando para poner en producción, que estamos esperando volver de la charla para colocarlo en producción. Sobre un Tomcat 5 que se ejecuta en un Linux SUSE y contra el DB2 UDB para iSeries que corre en un OS400 V5R4. Ahí les he facilitado un conjunto de estadísticas para que vean cuál es la característica de la aplicación y la criticidad que ésta tiene, y bueno, da soporte a toda la actividad burocrática de la provincia, o sea que en el momento donde la aplicación no está online trae complejidad y problemas en el desarrollo de la provincia, con lo cual ahí tiene que estar permanentemente online. Las diapositivas están absolutamente todas comentadas, así que todo esto que ustedes no alcancen a leer, algunas van a tener más información que otras, las van a poder, todo lo que yo diga está en las diapositivas, así que
quédense tranquilos y anoten lo que nada más requieran y vean necesario. Respecto a la parte de relevamiento y planificación, les comenté que era algo muy conciso lo que tenía ganas de decir. Son muchos puntos y por ahí algunos muy trillados, pero bueno, les vamos a contar nuestra experiencia respecto al MESAS. Y que es, bueno, primero lo que es arquitectura. Creo que hoy por hoy es esencial saber y tener conciencia de la comunidad de cuáles son aquellas arquitecturas y tecnologías que han funcionado para esta característica de aplicaciones de misión crítica, y es útil saber qué experiencias de éxito hay alrededor de estas aplicaciones. Actualmente la gente de GeneXus está en el wiki haciendo un relevamiento. Yo he colocado la página sobre distintos casos de éxitos, y es bueno, antes de embarcarse en uno de estos proyectos, tener conocimiento de qué tecnologías han funcionado y cómo, para tener una guía y saber también a quién preguntar en casos de problemas. Eso básicamente en lo que es arquitectura. En la parte de infraestructura, respecto a misión crítica, es muy importante tener mucho conocimiento, o en su defecto control, depende del proyecto, de lo que es la parte de red que hay entre los distintos servidores de aplicación y el DBMS. Porque este tipo de arquitecturas normalmente son de 3 capas: del cliente, el servidor de aplicaciones y el DBMS, y tener conocimiento de cómo es la red que sucede a tanto los clientes con el servidor de aplicaciones y el servidor de aplicaciones con el DBMS nos ayuda a evitar y conocer dónde pueden estar cuellos de botella por parte de la infraestructura, y en el caso de algún error poder determinarlo a tiempo y poder resolverlo a tiempo. Así que es recomendable tener conocimiento de eso, o en su mejor versión tendríamos tener control de cómo son las redes. Y también respecto a infraestructura, es también importante hacer relevamiento de los clientes, si es que se puede. En el caso del MESAS es una aplicación que es esencialmente intranet, porque se utiliza y se ejecuta dentro del gobierno de Mendoza, pero los clientes con los cuales nosotros conocemos y tuvimos que trabajar eran computadoras que quizás eran viejas, que no tenían instalado el software necesario, que eran de versiones antiguas de Internet Explorer, algunas hasta tenían Escape. Entonces, entre la parte de relevamiento, para este tipo de aplicaciones no hay que olvidarse el hecho de ver con qué cuenta nuestro cliente, porque eso también orienta a las características que debe tener la aplicación o las necesidades que tengan que cumplirse para que la aplicación se ejecute. Respecto al usuario, tiene también que ver con la parte de infraestructura. Hay que saber esencialmente si un usuario sabe manejar una página web. Y ustedes me dirán, hoy por hoy, ¿quién no sabe usar una página web? No, debería presentarle a algunos personajes del gobierno de Mendoza para demostrarle de que, y sobre todo en los ambientes públicos, de que no todo el mundo maneja una página web, y es esencial saber qué conocimiento tiene el usuario respecto a esto y cuántos de estos conocimientos van a ser necesarios de incluir en la capacitación sobre el sistema para que el proyecto funcione. Y bueno, y otro consejo muy pequeño respecto al usuario: en lo que es misión crítica es esencial que el usuario participe desde el comienzo del desarrollo, porque da mucha información sobre las características que necesita de la aplicación. Buscar un grupo de usuarios para hacer testing, para que nos den nociones sobre su característica de trabajo, para que nos den nociones sobre si el sistema previo, si hay alguna característica de migración, cuáles eran los puntos fuertes, los puntos débiles. Integrarse con el usuario desde las etapas tempranas de planificación y relevamiento es una muy buena idea para este tipo de proyectos. Respecto a GeneXus, estos son los lineamientos los que vamos a tratar. Voy a tratar de ser conciso porque hay mucha información, así que quiero llegar a dártela completa. El primer lineamiento es que con GeneXus es un case que genera código y muchas veces nos abstrae del código generado y de la tecnología que subyace en las aplicaciones, con lo cual yo siempre propongo un cambio de paradigma con la gente que hablo. GeneXus no nos esconde, nos automatiza. Es decir, hay que saber lo que hace GeneXus, hay que saber lo que genera GeneXus, hay que saber cómo utiliza la tecnología que utiliza. Y esto es porque cuando todo funciona bien, poco importa, pero cuando las cosas fallan, hay que ensuciarse las manos y ver a dónde están los problemas, y conocer bien la tecnología que subyace a la aplicación es esencial en misión crítica y puede resolver muchos problemas a tiempo. Respecto al área de trabajar con datos y de interfaz, yo siempre doy estos pequeños lineamientos. El objetivo con respecto a los datos de esta aplicación es que el usuario llegue a los datos con el menor esfuerzo y lo más rápido posible.
De esa manera se traduce en la menor cantidad de recursos utilizados. Es decir, que en muy pocos clics llegue la información y que la información que reciba sea la que necesita. O sea, que no tenga que hacer muchos posts, muchas peticiones para llegar a la información que necesita. Ese es el lineamiento en relación a trabajar con datos y se traduce en una optimización en los usos de los recursos tanto del servidor de aplicaciones como del DBMS. Y el lineamiento respecto a la interfaz es que hoy por hoy un sistema que no es usable puede llegar a traer problemas, y más si es un sistema de índole operativa, como un sistema de data entry. Así que es importante tener conocimiento sobre el trabajo que lleva el usuario y amoldar la interfaz, que en sí es lo único que el usuario conoce. Uno le pregunta qué es un sistema para un usuario y es la interfaz esencialmente, y amoldarla para que su trabajo sea productivo, sea cómodo, sea sencillo, sea inherente, fácil de comprender. Hoy por hoy en web eso todo es el punto por ahí más neural que hay que tener en cuenta para este tipo de aplicaciones. Vamos a ir introduciéndonos de a poquito. En la parte de consistencia y manipulación, que tiene que ver con trabajar con datos, también hay un lineamiento, que el primer lineamiento es que la LW, también conocida como UTL, tiene que durar la menor cantidad de tiempo posible, porque durante una UTL o una LW normalmente se bloquean recursos, y bueno, cuando hay muchos clics esto tiene que minimizarse el tiempo de bloqueos de recursos. O sea que el lineamiento es, hay que optimizar las UTL y las LW para que duren la menor cantidad de tiempo posible. Y acá he colocado 3 casos que son por ahí problemas que se pueden llegar a presentar y alternativas y soluciones respecto a cómo trabajar con las LW. Yo sé que el gráfico es un cubismo bastante ingenieril, pero hasta acá llegó mi arte. Si la transacción representa la ejecución de una LW y esa transacción por alguna razón, algún procesamiento complejo, tenga que llamar a un procedimiento que confirma los datos antes de la culminación de la transacción, ustedes con las flechas pueden identificar el proceso donde los datos se guardan en la base de datos. Es decir, que si dentro de toda la LW un procedimiento se ejecuta en el medio de la misma y ejecuta un commit, todo lo que se haya hecho durante la transacción también se confirma. Entonces, cualquier problema que haya entre esta flecha y esta flecha, cualquier cambio de datos que dé origen a un rollback, va a dejar los datos, o podría llegar a dejar los datos en un estado inconsistente. O sea que hay que tener cuidado cuál es la property, la propiedad, en qué estado está la propiedad de commit on exit relacionado a los procedimientos, y en el caso de que trabajen en conjunto con una transacción, se tiene que dar lo que indica el caso 2, que la información se tiene que confirmar o hacer el rollback en su defecto al final de la ejecución de una transacción. Esto es válido tanto para procedimientos ejecutándose en la LW de una transacción o un conjunto de procedimientos ejecutándose en conjunto dentro de un web panel. Es decir, hay que hacer que el control del commit siempre vaya al final, y bueno, y más en estos tipos de sistemas donde con tantos usuarios y con problemas puede darse algún corte y originar errores masivos de datos. O sea, ¿entendieron esto del caso 1? El caso 2 es sencillo. Respecto al caso 3, es una alternativa y depende de las características de la lógica del negocio, que es desacoplar de la LW el procedimiento que se ejecuta en relación con la transacción. Y ustedes dirán cuál es el caso, algún caso de utilidad, porque al desacoplar está claro de que una falla en el procedimiento hace de que continúe la transacción. Y el caso puede ser, y que es muy típico, es cuando se utilizan numeradores, tablas que devuelven números con reutilización de números, y que son tablas que utilizan muchos usuarios a la vez, porque se numera, por ejemplo, en nuestro caso, un expediente o un remito. Todo el proceso de numeración actualmente, que está controlado por una lógica particular, está manejado por un proc que se encuentra fuera de la LW, que devuelve un número y libera el recurso para que otras personas que trabajen con la transacción puedan hacer uso de ese recurso. La property, ya que está, les dejo el dato completo, es execute new LW, una property que tienen los procedimientos y desacopla y genera una nueva una LW respecto al proceso de ejecución. Respecto a lo que sería obtención y navegación de datos, que es otro punto también fuerte, el objetivo, ya lo había comentado al principio, es optimizar recursos en relación al tiempo. Y yendo a condiciones particulares, se recomienda que las búsquedas en nuestras aplicaciones sean búsquedas planas. ¿A qué me refiero con búsquedas planas?
que no estén, la navegación no incluya un gran número de joins, porque eso para el DBMS es costoso en tiempo. Y yo digo, en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que un análisis de la interfaz al detalle nos ha llevado a realizar búsquedas que generalmente van sobre una misma tabla. Yo acá les he traído algunos casos que no voy a llegar por el tiempo, pero si cualquier persona quiere se los puedo llegar a mostrar respecto a casos donde se pueden cometer errores y forzar joins de dos tablas muy grandes y dar problemas de performance en ciertos tipos de búsquedas, sobre todo en tablas bien grandes. O sea que las búsquedas, tratemos de desarrollar la interfaz para que las búsquedas vayan esencialmente sobre una misma tabla y no estén incorporados muchas tablas. El manejo de condicionales, hoy por hoy, es esencial, dadas las características que tienen las aplicaciones de que una misma pantalla se piden muchos datos, pero no el usuario los provee a todos. Y seguramente lo han utilizado. Los condicionales son condicionales de los where y condicionales de los order, que nos permiten optimizar la consulta SQL que se ejecuta del lado del DBMS, ya que se hace el análisis de qué datos, por ejemplo, el caso base es cuando un dato tenga que preguntarse si no es nulo, si el usuario no provee información, no es necesario consultárselo a la base de datos. De esa manera, la instrucción SQL que se ejecuta es óptima. Pero acá en toda la charla van a encontrar esta triple C, que significa consúmase con cuidado, y que todo este tipo de tecnologías no hay que abusarlas y hay que analizarlas antes de utilizarlas. En el caso de los condicionales hay que consumirlos con cuidado, porque hay veces de que el tiempo de procesamiento, de resolución de la sentencia SQL que se ejecuta en el DBMS es mayor que el tiempo de respuesta de los datos. Sobre todo si tenemos una pantalla donde tenemos muchos when conditionals sobre los where y después el conjunto de datos que se devuelve es menor. Entonces hay que ver cuándo nos conviene utilizar realmente condicionales. En segunda medida, depende de cuál sea el condicional, puede ser de que la cantidad de statements que se tengan que preparar, o sea que básicamente son los cursores, que se preparen para la aplicación sean muchos distintos, y eso haga de que para una misma conexión existan muchos cursores distintos, que ha sido un problema que estuvimos charlando con la gente de esta Úrsula que me está mirando, con la gente de Java, y que puede llegar a suceder. Así que yo, si quieren, también les traigo casos, los que quieran saber más de este tema lo charlamos después respecto a su uso. Y y la lógica, procesar los datos en el DBMS, los joins y todo este tipo de funciones es preferible que se ejecuten del lado del DBMS, ya que el DBMS es la pieza de software que está diseñada y optimizada para el procesamiento de datos, en primera medida. Y en segunda medida, nos ahorra el conjunto de datos que viajan por la red. O sea, siempre es preferible que los datos sean específicamente los necesarios y ahorramos recursos de red. Nada más por acá. La administración. Acá yo he puesto un hecho y una solución, y quiero que si alguien no está de acuerdo me lo diga, porque hasta ahora no he encontrado un contraejemplo, que es todo sistema que maneja volúmenes de altos datos y concurrentes de ingreso, es decir, que hay muchos usuarios trabajando a la vez, requerirá mantenimiento de los mismos. Si los sistemas son perfectos, pero más que perfectos diría son perfectibles, pero siempre hay errores de datos o necesidades del usuario de cambio de datos, y por ciertas prohibiciones propias del sistema o por algún problema que hubo en alguna UTL o LWU, puede ser que los datos no sean como el usuario lo requiera. Entonces es necesario, y que con el sistema que tenemos nosotros lo tenemos, tener un área de soporte que ante alguna necesidad no típica del usuario responda a la modificación del dato. Y en este caso la solución es Pattern, sin duda, porque tener una aplicación de administración que maneje una persona con Pattern es muy bajo su costo, con un desarrollo bastante sencillo. Genero transacciones con los atributos que me interesa que se modifiquen, se los paso al Pattern Workbit, el Pattern Workbit crea una pantalla bastante plana y bastante sencilla que permite modificar cualquier dato, con un costo bajísimo. O sea, con un costo mucho más bajo que tener algún desarrollador que modifique datos por SQL, que es un recurso generalmente más caro. Es decir, que la solución a esto es pasar la posta de administración al área de soporte con una aplicación muy sencilla de Pattern que pueda modificar los datos que sea necesario. Respecto al diseño, estamos hablando ya de la parte de interfaz. Pasamos con la parte de manejo de datos, sino vamos con la parte de interfaz. Cuando hablamos de diseño, nos estamos refiriendo no necesariamente a lo que es diseño gráfico, ¿ok?
es importante el diseño gráfico, sí, eso sin duda, una página fea también es molesto para el usuario. Pero cuando hablamos de diseño estamos hablando de qué características van a tener los menús, cómo se van a navegar, qué espacio van a ocupar, se habla de la navegabilidad, de la estructura de la página, que es algo en lo cual hay que tener cuidado y conocer cuáles son los hábitos de manejo de páginas web de los usuarios para que la página adopte esos hábitos. Como subpunto, es lindo hablar de la parte de DEM y CSS, que es básicamente lo que implementa el DEM Editor de GNexus, con el cual se pueden lograr efectos visuales importantes respecto a un mouse over, a mantener una consistencia en el diseño, en la estructura de la página, así que yo recomiendo que lo utilicen, y más la versión que viene con la aplicación en 9 tiene muchas opciones y muchas extensiones y formas de mejorar el comportamiento de la página, y sin duda hacer que si el día de mañana se requiere algún cambio de diseño se facilite enormemente. Es decir que por ahí suena obvio, pero analicen bien el tema de los DEM y van a sacarle bastante jugo. Optimizar el área de trabajo es una cosa que se hace por ahí cuando se da el problema, pero no en las etapas tempranas del desarrollo de los diseños web. Y es que básicamente una de las cosas que me parece muy interesante respecto a optimizar el área de trabajo, que es el área funcional, donde el usuario tiene los datos y trabaja con el sistema, es el tuning de la pantalla del navegador. Y no sé si ustedes han visto, seguramente muchos home banking lo usan, y que es que al navegador le quitan la barra de dirección, le quitan el manejo del history, y esos son componentes del browser que nos hacen perder tamaño de pantalla. Y dependiendo de las características de la aplicación, por ahí sería necesario prescindir de estos componentes del browser para completarlo con el área funcional del sistema. Pero acá tenemos otra vez el consúmase con cuidado, porque siempre hay un pero en esto, y que si nosotros quitamos esta parte de barra de navegación y el manejo del history, la navegabilidad del sistema va a tener que ser impecable, porque si no, al usuario le va a llevar muchos clics volver atrás o ir hacia adelante en la operación. Es decir que si quitamos esto, vamos a tener que afinar la puntería respecto a la navegabilidad. Y con esto también viene el tema de los headers y los footers, que tienen que ser proporcionales a la aplicación. Y es más, si no son necesarios y tienen un valor meramente estético, yo recomiendo que se eliminen. ¿Okay? Por ahí un footer no agrega más a la funcionalidad del sistema, ni agrega navegabilidad, pero se colocan por una cuestión ya de un estilo que está muy impuesto en lo que es el desarrollo de páginas web. Así que tiene que ser proporcional a la aplicación y que no pierda el valor funcional de la aplicación. Al usuario, cuando ya se topa 1000 veces con la misma pantalla, a la 1001 no va a decir, uy, mira qué linda pantalla. Lo que le importa es trabajar de una forma ágil y tener la mayor cantidad de información necesaria. Control y seguridad. Qué tema interesante. Hace algunos años atrás, los sistemas web eran básicamente pantallas verdes. Eran peticiones, eran terminales bobas que tenían muy poca lógica. Hoy por hoy eso ya no es cierto, porque JavaScript más otras tecnologías que se han ido emparejando han hecho que el cliente hoy por hoy tenga lógica. Entonces, proveerle al cliente de lógica hace de que nuestro servidor de aplicaciones no se sobrecargue con peticiones que se podrían obviar dadas las características de la petición. Como por ejemplo un control de un valor que se coloca en nulo, son controles sencillos. Y bueno, de esto viene la parte de Client Side Validation, que yo digo que hay que explotarla y que está muy explotada en la versión 9 de GNexus. Y orientar las reglas de control para que las mismas se ejecuten del lado del cliente. Y con esto digo, no hay que ponerse vago, ¿ok? Con esto digo, si GNexus no nos provee algún control que realmente se ejecuta muchas veces en el servidor de aplicación o que puede traer problemas en la aplicación, bueno, esperemos de que la versión 10 Rocha la traiga. No, el asunto no es así. Si nosotros podemos darle cierta lógica a nuestro cliente y que eso haga una utilización, un tiempo de respuesta mucho mayor para el usuario, pues no tiene que esperar el post y que además nos ahorra recursos, yo recomiendo el uso de JS Events, o sea, de JavaScript ejecutando en JS Events para resolver este tipo de problemáticas. Yo les cuento la nuestra y que es, nosotros tenemos una API JavaScript, o sea, cómo llamar a una aplicación JavaScript, hay que desacoplar las funciones JavaScript de GNexus, o sea, hoy por hoy GNexus nos provee funciones muy interesantes para que todo el código esté en un archivo .js y llamarlo desde la aplicación. No es necesario de que todo esto esté en GNexus, porque eso, bueno, le da acoplamiento y nos permite la no reutilización de ese código.
Eso es en cómo integrarlo. También, si quieren, después les doy más información de cuáles son las propiedades y los comandos que nos permiten. Pero bueno, el ejemplo que yo les voy a dar es el atrapador de doble clic, porque el usuario del gobierno de Mendoza estaba acostumbrado al doble clic. Y eso era un problema, porque por cada botón, clac, clac, son 2 peticiones. Clac, clac. Y si eso lo vamos y lo multiplicamos por las búsquedas, por las transacciones, hay una sobrecarga de peticiones que no tenía ningún sentido. ¿Cómo lo solucionamos? Con una pequeña función que es muy fácil de encontrar y a integrar en las aplicaciones, que es un atrapador de doble clics. Ahí tengo un screencast de la aplicación para quien lo quiera ver. Al doble clic, el segundo dice, no, realiza un solo clic. Sencillo, y nos resolvió el problema, y les digo, es sorprendente lo que mejoró la aplicación y la carga de la aplicación cuando se colocó esa función. Al igual que esta, todas las que ustedes quieran, ¿ok? No hay que tenerle miedo a esto, porque por ahí solucionan, y más para este tipo de aplicaciones que tienen muchos usuarios. Me parece que me estoy comiendo algo. Espera. Perdón. Login timeout. Esto es un comportamiento que tienen las pantallas green nativas, pero que en las aplicaciones web por defecto no lo tienen, y es que después de un cierto tiempo de inactividad de la página web, se vuelva al login. Es una cuestión lógica de seguridad, sobre todo para aquellos usuarios que dejan el sistema y vuelan, en el caso del gobierno de Mendoza, a tomar el té o bueno, hacer esas cosas que se hacen en las reparticiones públicas. Así que el tener control y poder hacer una salida automática del sistema después de un cierto tiempo de inactividad, hoy por hoy con GeneXus 9, es, les digo, una cosa muy sencilla, y es incluyendo el uso de las meta tags HTML que hacen un redirect a la página de inicio de la aplicación previa eliminación de la información de sesión del usuario. Y con eso tenemos 2 beneficios. Uno, seguridad. El tipo que me dejó la página abierta, después de una cierta cantidad de tiempo, 15, 10 minutos, eso dependerá, vuelve al login. Y segundo, al destruir la información de sesión, estamos ahorrando recursos en el servidor de aplicaciones. O sea que es una cosa muy fácil de implementar, 1 o 2 líneas en el master page, y yo les recomiendo que lo usen respecto al login timeout. Me parece que me estoy olvidando de algo, pero ya va a venir. Usabilidad y navegabilidad, ya había dicho, este es el core de toda aplicación en Nexus. Y bueno, se basa, básicamente, vamos a ir apurando el trámite porque ya veo el horario y no termino más, se van a quedar a dormir acá. Hay que reducir la cantidad de clics necesaria para que un usuario tenga las operatorias, o sea, dé origen a la operatoria que requiere. Para reducir ese número de clics, la interfaz tiene que ser inteligente. ¿Y a qué me refiero con interfaz inteligente? Es bueno, hay muchas operatorias de usuarios que responden a un workflow natural. Entonces es bueno que la aplicación, en relación a la operatoria que está haciendo el usuario, la próxima pantalla que venga le dé la opción lógica a cuál es la próxima operatoria que viene. Entonces es bueno de que la aplicación guíe al usuario de forma más inteligentemente para que éste llegue a realizar la operación y las operaciones subsecuentes de una forma ágil y sencilla, con la menor cantidad de clics. Bueno, y el uso de recent links y las recently used, que por ahí requieren un trabajo extra. El recent links ya viene con pattern, y es más, para aquellos que no usamos pattern, como es el caso de nuestra aplicación, sacamos de un sistema que tenemos pattern, sacamos, modificamos y va fantástico, así que lo pueden sacar sin menor trabajo. Y el recently used, y es porque normalmente acá se cumple la ley de Pareto. La gente que trabaja, o en nuestro caso con piezas administrativas, en un determinado tiempo, supongamos en un día, generalmente trabaja con las mismas piezas administrativas, que son las que recibe, les realiza un pase, las imprime. Entonces, es importante, es fantástico que se busquen una sola vez y que se ubiquen en pantalla como recientemente buscada para poder volver a ese punto. La impresión directa web, que en nuestro caso es muy útil, bueno, ya lo conocen, y si lo pueden utilizar se ejecuta un PDF, y el PDF se imprime directamente a impresora, no hay mucho más para decir. Hoy por hoy está funcionando, y bueno, a partir de la Play 9 de 8 y el 1 de Java de GeneXus 9 ya está disponible. Y el tema de formularios cómodos, que eso es total y absolutamente obvio, que vamos a empezar de abajo para adelante. Los formularios de mucha carga hay que esencialmente desarrollarlos con Editbox, porque son los típicos formularios que es algo muy útil para el usuario, que no tenga que ir con el mouse a buscar alguna opción de algún combo. O sea que eso también depende del operatorio del usuario y de la característica de la pantalla. Y el manejo de Access Key, que ya seguramente los conocen para las
operatorias para aquellos botones que se usan normalmente. Y consúmase con cuidado porque por ahí es algo que no conocen. Hay veces que los access keys colapsan con los alt valor del browser. O sea, por ejemplo, el menú de archivo. Entonces hay que ver cuáles son las combinaciones de access key que son válidas para el browser que utiliza o que soporta la aplicación. Si es una aplicación en internet, por ahí es bastante complicado porque nunca se sabe con qué va a ingresar el usuario, así que el uso de access key queda a gusto del programador. Bueno, acá viene el consúmase con cuidado más importante de todos, que es Ajax. Ajax nos provee una interactividad increíble, importante, ya la conocen, no les voy a explicar lo que es Ajax, pero acá tenemos interactividad versus performance. Y eso es porque Ajax, en segundo plano, todos lo conocemos, utiliza recursos, ¿no? Utiliza recursos del lado del cliente, que es la realización de la petición y la respuesta, utiliza recursos por parte de la red, son peticiones que por ahí no estaban planificadas, por ejemplo, traer una descripción de un dato de un campo. Entonces, Ajax, yo siempre digo, hay que usarlo con sumo cuidado y hay que usarlo cuando realmente tenga valor en este tipo de aplicaciones. Ojo, si una aplicación para 5 usuarios y los 5 usuarios son felices, con Ajax, fantástico. Pero para este tipo de aplicaciones hay que usarlo en aquellos puntos donde tenga valor funcional el Ajax. Porque sí, es muy lindo como chiche, pero por ahí puede llegar a traer complicaciones de performance. Hay muchos puntos que hay que tener en juego antes de usar Ajax. Las características de la aplicación, de la red, cuántas veces se ejecuta en la misma pantalla. Son muchos los puntos a tener en cuenta, pero bueno, ahí les he puesto dos gráficos para que vean cuál es la diferencia de complejidad entre una petición normal y una página que utiliza Ajax, y ustedes se den cuenta de cuál es la diferencia. El síndrome de la búsqueda cero es un invento de la casa que tuvimos, es un síndrome que yo se lo voy a explicar. Cuando se ingresa a una pantalla, un web panel que tiene una grilla, un trabajar con típico de una aplicación pattern, por ejemplo, la grilla ya se carga con datos. Inclusive antes de que el usuario los filtre, ya se carguen con datos. O sea que hay una petición cero de información que en nuestro caso no era utilizada, porque el usuario abría la pantalla y hacía la primera búsqueda, pero ya estuvo la búsqueda cero. La grilla se cargó con datos. Si esto se multiplica a la pantalla más utilizada del sistema, no se dan una idea de la cantidad de búsquedas que se pueden ahorrar. No sé si me entienden. O sea, solución del síndrome de la búsqueda cero, analizar cuándo realmente vale la pena que la primera petición no incluya una búsqueda debido a las características de la pantalla y al uso que tengan de la misma, y buscarle alguna alternativa, dividirla en dos pantallas, utilizar grillas con variables, muchas opciones. Evitar los record counts. Evitar los record counts, ¿por qué? Porque un record count, si no tiene valor funcional yo no los uso, y porque nos pasó de que eso involucra una petición extra al DBMS para saber cuántos registros corresponden a un filtro de una grilla. Y eso no es una operatoria barata para el DBMS, es una operatoria cara, ese cálculo. Así que si no tienen algún valor de característica funcional, yo los evito normalmente. Pero bueno, eso depende de cada uno, y les podría mostrar tiempos de performance de respuesta de esas consultas SQL y no son óptimas, es lo más mínimo. Ahí le tengo que dar la gracia a Roberto, ¿por qué no te explica los record count? Me parece que están haciendo lenta la aplicación, tenía razón. La parte de tuning la vamos a hacer bastante rápida respecto a la aplicación desarrollada con GeneXus, al servidor de aplicaciones y del DBMS. Algunas van a ser muy pequeñas, así que respecto a la aplicación desarrollada con GeneXus, una parte importante es el table caché. O sea, cachear tablas es una preferencia que nos da actualmente GeneXus, que es cachear tablas completas respecto a peticiones. Y ustedes dirán, hay tablas que sí cumplen con la característica de pueden estar cachadas porque no cambian nunca. En nuestro caso, el menú es dinámico y se genera en relación a las características del usuario, tiene una tabla de base, pero el menú no cambia nunca, es muy raro que cambie. Bueno, esta tabla normalmente está cacheada en la aplicación dadas las peticiones del usuario. El cacheo de tablas es una práctica interesante, consúmase con cuidado porque puede alterar la lógica de la aplicación, naturalmente. Si es una tabla que cambia o que puede llegar a cambiar y alterarle la lógica a la aplicación, hay que analizar bien cuáles son aquellas tablas que merecen ser cacheadas del lado de la aplicación y que no requieran una consulta extra al DBMS. Bueno, y el pooling de conexiones, que es la optimización por ahí más grande que tuvimos respecto a misión crítica, tiene que ver con, si este es el pool de conexiones y esto es una conexión, estas son la cantidad de cursores que se tienen por conexión a la base de datos, para que se den una idea de cuál es el nivel de agregación que esto tiene. Los valores que hay que tener en cuenta es, por un lado, el tamaño de la cantidad de conexiones que hay en la aplicación y que depende del sistema, y de la cantidad de cursores que hay por conexión. Porque cuando los cursores se llenan,
GNexus va eliminando el cursor, por decirlo así, el más antiguo que se ha utilizado y va agregando cursores nuevos, y eso es un mantenimiento que complejiza la aplicación. Y el tema de reciclado, hay que saber cada cuánto tiempo, y es bueno saber cada cuánto tiempo, reciclar las conexiones. Es decir, después de tanto tiempo, la aplicación se cierra porque es un recurso que no se está utilizando. Acá hay dos lineamientos, o sea, uno solo y un consejo, que es el tiempo de reciclado no puede ser menor al tiempo de sesión del usuario, ¿no? Porque todavía puede estar la pantalla abierta, es una cosa sencilla. Y el segundo lineamiento es que para saber datos sobre cómo configurar el pooling, actualmente GNexus 9 ha implementado un protocolo para en un momento específico de tiempo saber cuántos usuarios hay, quiénes son, qué consultas se están ejecutando. Entonces con esto, que seguramente hay mucha información en internet, y que funciona con la JDK 1.5 de Java, se puede obtener información respecto de eso y que nos va a dar índice de cómo configurar el pooling de conexiones, que es algo bastante empírico y depende de la aplicación. Bueno, el servidor de aplicaciones, las configuraciones más básicas es con cuánta memoria arranca, cuál es el umbral máximo, cuál es el mínimo, cómo crece la memoria, cuántos son los hilos que atienden a nuestra aplicación, cuántos son los hilos que se agregan cuando hay una petición nueva, hasta qué cantidad. Es la configuración básica de cualquier servidor que sirva cualquier cosa, como esto o un DBMS. Esas son las configuraciones básicas del lado del servidor de aplicaciones. Respecto del clustering, es una práctica que yo las quería contar porque ustedes ya la conocen, si ya la conocen vamos para adelante. Es una práctica por la cual más de un servidor de aplicación puede atender las peticiones del usuario. Y eso conlleva a dos cosas, que depende de la característica del clustering, si es vertical o horizontal, se reutilice, en el caso del clustering vertical, con mayor potencia las características de nuestro servidor, porque tenemos dos servidores de aplicación corriendo dentro del mismo hardware, y con eso tenemos un mejor uso de nuestra aplicación. Y en el caso del clúster horizontal, son hardware distintos, con servidores de aplicación corriendo cada uno en el hardware, pero tenemos otro beneficio que es la parte de disponibilidad. Si se nos cae un servidor de aplicación, el algoritmo de la carga balanceada va a direccionar el tráfico al que esté arriba. O sea que el clustering es una buena práctica de tuning y, dadas las características de la aplicación, puede ser bueno. Existen diversas metodologías de balance de carga. Acá en la documentación hay mucho, pero si sigo así no termino, así que después vienen y les cuento las distintas metodologías de balanceo de carga. Bueno, y del DBMS va a ser muy cortito. Acá el lineamiento y recomendación, si es muy complicada la aplicación, es bueno tener un DBA, una persona que conozca el DBMS y lo configure y lo adapte a las necesidades de la aplicación. Nosotros no lo teníamos, así que tuvimos que aprender. Y aprendimos ciertas configuraciones básicas. Las configuraciones básicas son las que ya les he dado, las que les dije para el servidor de aplicaciones, la cantidad de memoria, la cantidad de hilos, cómo se atienden, cuáles son los umbrales. Y entre ellas una extra es la parte de caché de buffers, que hay que saber cuántas tablas se cachean, cuál es el tamaño del buffer dedicado a las tablas. O sea, esto es bastante complejo y son lineamientos muy básicos, información muy básica, pero a tener en cuenta si el día de mañana la aplicación no responde como debería. Analizando la aplicación, y esta es la última parte de la charla, se dividen en análisis que se pueden hacer previo y posterior a la puesta en producción de un sistema web de misión crítica. Ahí están algunos. El primer análisis es el análisis de estrés, que algunos ya lo conocerán. El análisis de estrés es una práctica que pretende simular la carga de la operación del usuario en un momento de estrés para ver cómo responde la aplicación, qué estabilidad tiene y cuáles son los tiempos de respuesta de esa aplicación. El análisis de estrés puede llegar a ser una operatoria muy importante para aquellos puntos neurales de una aplicación, y que ya les voy a dar una idea de cómo descubrir cuáles son los puntos neurales de una aplicación, porque hasta que no se pone en producción por ahí no se tiene bien claro. Pero bueno, están orientados a una operación en particular. El análisis de estrés es para un punto del sistema, se realiza un script que es muy fácil de grabar y se trata de simular la carga. Como punto en particular, he de decir de que si se pretenden realizar entornos muy reales y para toda la aplicación, implica mucho trabajo en análisis de estrés. Es decir, si van a dedicar tiempo a hacer un análisis de estrés a una aplicación de misión crítica, es preferible tener e identificar previamente cuáles son los puntos clave y orientar el análisis de estrés a esos puntos de la aplicación. Bueno, no hay mucho más para decir, después si tienen alguna duda sobre análisis de estrés. En toda esta parte de análisis de la aplicación, la PPT tiene links a todas las herramientas que dan soporte a esto. Algunas son libres, otras son gratuitas, otras ni libres ni gratuitas y otras muy caras, pero bueno, es para que tengan información de dónde pueden sacar herramientas para probar estas prácticas.
tecnológicas. Bueno, el análisis web, estadístico de una aplicación web, es algo sencillo de hacer y que nos permite conocer los hábitos del uso del sistema, con altos niveles de desagregación. Es decir, nos permite conocer cuáles son las páginas más utilizadas, en qué horario se trabaja, cuáles son las peticiones del sistema, cuáles son los usuarios que más trabajan por IP. O sea, nos permite dar mucha información sobre los hábitos de trabajo del sistema. Como la buena noticia de esto es que realmente son de fácil integración y no requieren mantenimiento. Una vez que se adjuntan al web server, los pone a trabajar, sacan información estadística de los logs del web server y uno va y lo consulta cuando quiere. Toda esa información que di estadística del MESAS, del sistema que es en nuestro caso testigo, lo sacamos de este análisis estadístico y yo les pongo acá, les paso el chivo, una buena alternativa es AWS Stats, que es un analista de aplicaciones web que tiene mucha información, nos provee de mucha información, es libre, o sea que lo podemos utilizar sin mayor problema, y funciona tanto con distintos web servers y en distintas plataformas, porque está desarrollado en Perl, muy fácil de integrar y les sorprendería saber qué información pueden llegar a obtener. Por ejemplo, los puntos neurales en nuestra aplicación, se puede saber cuál es el servlet que más tiempo se ejecuta, o que más veces se ejecuta. Como último punto de la charla, vamos a hablar del análisis de datos. El análisis de datos básicamente se trata de conocer cómo se resuelven los datos en el DBMS. El análisis de datos nos permite básicamente tener nociones de si hay cuellos de botella a la hora de la obtención y manipulación de datos. Hoy por hoy, todos los DBMS, absolutamente todos, tienen monitores de datos que se activan, que seguramente degradan un poco la performance, que obtienen información del trabajo de usuario, y después, utilizando herramientas frontend o utilizando consultas SQL, se pueden saber cuáles son las consultas que más se ejecutan, cuánto tiempo ocupan, cuántos join hayan habido al lado del servidor, cuántos prepare statement. Nos da mucha información sobre datos. Yo, en nuestra experiencia, como para ir terminando, les digo, el DB2400 tiene un Index Advisor, que es una pequeña aplicación que nos dice y nos indica cuando hubo un procesamiento extra y costoso para la manipulación de datos del lado del DBMS y sugiere la creación de índices. Sé que Oracle tiene algo similar, y bueno, sobre software libre en realidad, sobre los DBMS libres no desconozco, pero eso es como para que les provea, imagínense la potencia que esto tiene, que no es solamente una cuestión estadística, sino que además nos puede dar información de cómo mejorar la aplicación. También de esto tengo algunos screenshots por ahí, pero bueno, estamos con el tiempo extremadamente justo, y ahora vienen, así a modo de culminación de la charla, preguntas. Yo sé que sobre el último aceleré, pero si tienen preguntas ahora para que lo escuchamos todos, me las dicen o me enganchan afuera, no tengo ningún problema, a mí me encanta, soy un apasionado de lo que dije, así que charlamos un rato. ¿Ninguna? ¿Se remata la una? Ok. Lo charlamos afuera para que quieran, no hay ningún drama. Muchas gracias.